las aflicciones, me liberas del dolor. Bendiciones de lo alto, mis hermanos. Estamos aquí para compartirle una poderosa palabra del Señor a su pueblo amado, por la iglesia por el cual Él viene, una iglesia sin manchas y sin arrugas. Es por eso que el Señor nos dejó su palabra revelada y nos las ilumina para seguir el proceso de perfección que Él ha iniciado en nosotros. Vamos a orar para que el Señor nos siga hablando, nos siga edificando como su pueblo. Bendito y amado Dios, te alabo y te glorifico. Gracias por este maravilloso momento, Dios, que tú nos permites escuchar tu voz. Padre, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que tú nos sigas edificando, Señor, a través de esta palabra, Dios. Que tu Espíritu Santo, Dios bendito, nos guíe, Dios bendito, para así seguir creciendo a la estatura del varón perfecto. Padre, que todo aquel que escuche esta palabra, Señor, tenga, Señor, un cambio en su vida, Padre Celestial. Bendito Dios, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Aquellas personas, Dios bendito, que escuchen esta palabra y que aún no han recibido, Señor, Padre Santo, la salvación a través de Cristo Jesús, seas tú tocando sus corazones, seas tú hablándole a sus corazones, seas tú, Señor, haciendo en ellos, Padre Celestial, Dios bendito, Padre Santo, su arrepentimiento, Padre Celestial, su conversión, Padre Santo, a Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial. Ponemos este tiempo en tus manos y seas tú guiándonos, Dios. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. En estos tiempos y en todo tiempo tenemos que seguir creciendo, pero para seguir creciendo tenemos que desarrollar una vida que Dios nos enseña a través de su palabra. A esta palabra la he titulado ¿Cómo vivir una vida consagrada a Dios? La palabra de Dios en primera de Pedro 2, versículos 11 y 12, nos dice de la siguiente forma: vivan como siervos de Dios, vivid como siervos de Dios. Amados, yo os ruego como extranjero y peregrino que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuren de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Aquí hay una invitación a través del apóstol Pedro, que le escribe a sus hermanos en el momento y los está motivando a ser testimonio entre los gentiles. Hoy nosotros somos ese pueblo de Dios que tenemos que ser testimonio ante el mundo, tenemos que tener una buena conducta. Es por eso que para tener un buen testimonio como cristianos tenemos que tener una vida consagrada a Dios y debemos cultivar los siguientes pasos para aplicarlo en el desenvolvimiento diario de nuestras vidas. ¿Cómo vivir una vida consagrada a Dios? En primer paso, para tener una vida consagrada a Dios, es meditar en la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Josué 1:8? Primer paso, meditar en la palabra de Dios. Josué 1:8 nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Escuchen mis hermanos, esta poderosa palabra de Dios. Si la palabra de Dios siempre está en nuestra boca, si estamos meditando en ella noche y día y estamos haciendo conforme a ella, mire que el Señor dice
que todo lo que haremos nos saldrá bien y seremos prosperados. Entonces, como cristianos, nosotros tenemos que meditar en la palabra de Dios, que es la que nos enseña cuál debe ser nuestro comportamiento en medio del círculo social en que nos movemos, ya sea en cualquier lugar. Meditar es verse en el espejo de la palabra. Donde no hay meditación en la palabra de Dios, no hay consagración. Y si no hay consagración a Dios, no podemos dar buen testimonio como siervos de Dios. Lo que lleva a una vida consagrada a Dios se consigue con tiempo a solas con Dios. Entonces, meditando la palabra de Dios, dedicando tiempo a escudriñar su palabra para poder aplicarla por hecho a nuestras vidas. Meditar la palabra es anhelar a Dios, es pensar en Él y actuar según su voluntad. El segundo paso para llevar una vida consagrada a Dios es tener una vida de oración. Mire, ¿qué nos dice la palabra de Dios? En Jeremías 23:22, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. No se puede tener una vida consagrada a Dios sin una vida de oración. Una vida de oración nos permite una comunión con Dios, nos permite hablar con Dios, el cual nos va a direccionar lo que nosotros debemos decir, lo que nosotros debemos predicar también. Hoy, igual que en tiempos de Jeremías, muchos dicen: Dios me mostró, Dios me dijo. O sea, predican lo que les conviene, alimentan emociones, engañan a la gente y la lanzan realmente al infierno, porque no están en el secreto de Dios, no confrontan al pecado, sino que toleran el pecado. Y el Señor aquí está siendo claro: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Y mire lo que está diciendo la palabra de Dios. Tenemos que estar en el secreto del Señor. O sea, tenemos que nosotros tener una vida de oración. Porque mire que aún Jesús nos da un ejemplo en Marcos 1:35 adelante. Dice: Jesús predica en Galilea. Muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para orar. Imagínese usted, Jesús, nuestro Redentor, nuestro Salvador, oraba por mucho tiempo y se levantaba muy de mañana para predicar. ¿Por qué? Porque él necesitaba la comunión con el Padre para saber qué iba a transmitir. Recuerden que él hacía la voluntad del Padre. Y en el versículo 36 dice: Simón y los que estaban en él comenzaron a buscarlo. 37. Y cuando lo encontraron le dijeron: todos te están buscando. Él les dijo: vayamos a las aldeas vecinas para que allí prediquen, porque para esto he venido. Y Jesús recorrió toda Galilea, predicaba en la sinagoga y expulsaba demonios. Oiga, mis hermanos, qué gran ejemplo aquí nos está dando Jesús. Jesús, Dios hecho hombre, se levantaba de mañana a orar.
Y después de su tiempo de oración, predicaba la palabra de Dios en la sinagoga y expulsaba a los demonios. Eso es lo que nosotros tenemos que cultivar. Tenemos que tener una vida de oración para poder tener una vida consagrada a Dios y no hablar lo que nosotros queremos hablar, sino lo que la palabra nos enseña para transmitirle a los demás, confrontar el pecado, no tolerar el pecado. Y el Señor nos está diciendo, en el tiempo de Jeremías, se levantaron muchos falsos profetas, predicaban lo que a ellos les interesaba, acolitaban el pecado. El Señor quiere que tú y yo tengamos una vida de oración para saber qué debemos predicar, para saber edificar al pueblo de Dios. El tercer paso para tener una vida de oración es nuestra fe y confianza deben estar en Dios. Tercer paso para tener una vida consagrada a Dios es nuestra fe y confianza debe estar en Dios. Hechos 7, 49 y 50 nos dice: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Entonces, mis hermanos, es claro en quién debemos tener la fe puesta, la confianza puesta. Debe estar en Dios, que dice que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Mire dónde debemos nosotros tener la fe y la confianza: del Dios omnipotente, del Dios omnipresente y omnisciente. Y mire lo que nos dice Colosenses 1:16: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dios quiere que tu confianza, tu fe, no esté puesta en un hombre, esté puesta en Dios, porque Él hizo todo y todo se mueve porque según su voluntad. Entonces, tu confianza, tu fe debe estar puesta en el Dios omnipotente, que es nuestro Dios. Hebreos 11:6 nos dice: porque en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Entonces, ese tercer paso, nuestra fe y confianza debe estar en Dios. Nuestra vida debe estar consagrada a Dios para que podamos vivir como siervos de Dios y ser ejemplo en donde quiera que estemos. Entonces, mis hermanos, los invito a que nosotros cultivemos estos pasos. ¿Por qué? Porque el Señor es el que nos guía a través de su palabra. Y recuerde meditar en la palabra de Dios, que es el primer paso. Entonces, en el cuarto paso, depender del Espíritu Santo. La iglesia de Dios, los hijos de Dios, no podemos depender de nuestra autosuficiencia. No podemos depender de nuestro conocimiento. No podemos depender de nuestra experiencia, de nuestras habilidades, de nuestra destreza. Nuestra dependencia debe estar en el Espíritu Santo de Dios. Y mire lo que nos dice Hechos 13:2. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Mire, el mismo Espíritu Santo escoge sus ministros. Escoge sus ministros. Entonces, cuando nosotros
dependemos del Espíritu Santo de Dios. Su iglesia depende del Espíritu Santo de Dios. Escuchamos y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios. En Hechos 19, 5 y 6 dice la palabra de Dios: al oír esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Mire que fueron llenos del Espíritu Santo. Y después de ser llenos del Espíritu Santo, es que empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Mire todo lo que hace el Espíritu Santo a través de una iglesia consagrada a Dios. Habla a través de nuestra boca, de nuestros labios. Habla a través de nuestra vida. Aquí está el poderoso Espíritu Santo de Dios puesto en nosotros, para que nosotros hagamos la obra de Dios conforme a la voluntad de Dios. El quinto paso para tener una vida consagrada a Dios es obedecer a Dios. Deuteronomio 27, 10 nos dice: escucharás pues la voz del Señor tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus leyes que yo te mando hoy. Deuteronomio 27, 10. Escucharás pues la voz del Señor tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus leyes que yo te mando hoy. Gloria a Dios por su palabra. Y mire lo que nos dice en Deuteronomio 28, 1. Las bendiciones de la obediencia. Y sucederá que si escucha diligentemente la voz del Señor tu Dios, procurando poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy, también el Señor tu Dios te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra. O sea, tú eres protagonista del reino de los cielos en la tierra cuando eres obediente. Entonces nosotros debemos cultivar la obediencia a Dios, debemos practicar la obediencia a Dios, y Dios se encarga de los demás. Que dice que el Señor te da la importancia, te da el protagonismo, no como tú quieres, sino como a Dios le agrada. Obediencia total nos pide el Señor. Y dice, también el Señor tu Dios te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra. Alabado sea el Señor por su palabra. Es decir, nuestro estilo de vida debe ser mejor que el resto del mundo, porque nos estamos moviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Nuestro estilo de vida debe ser mejor que el resto del mundo. El sexto paso para tener una vida consagrada a Dios y vivir como siervos de Dios es perdonar a otros. Efesios 4:32 nos dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos y perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios nos está haciendo un llamado a perdonar a otros. Dios nos perdonó. Él no le importó qué tipo de pecados teníamos. Él nos perdonó. Y el llamado es que nosotros también tenemos que tener un corazón perdonador, un perdón genuino, un perdón sin resentimiento, sin rencor. Colosenses 3:13. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. El Señor sabe que no somos seres perfectos. El Señor sabe que vamos a tener diferencia con nuestros hijos, diferencia con nuestra pareja, diferencia con la familia, diferencia en la congregación, porque el Señor sabe que estamos en un proceso de perfección. Y la invitación es: de modo que se toleren unos a otros
y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. El perdón viene de Dios y nosotros recibimos perdón de Dios. Entonces nosotros también tenemos que tener un corazón perdonador. Entonces, el séptimo paso para tener una vida consagrada a Dios es dar a Dios y a otro. Dios nos ha dado de todo, bendiciones espirituales y bendiciones materiales. Y entonces tenemos que darle a Dios lo que le corresponde y que Dios nos ayude, porque muchas veces no lo hacemos. Mire lo que nos dice Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aquí nosotros estamos recibiendo un llamado de parte de Dios en su palabra. Dar a Dios lo que le corresponde y dar a otros es el séptimo paso. Nosotros tenemos que tener un corazón dador, porque nuestro proveedor es Jehová Jireh, nuestro creador, redentor y salvador es Jehová de los ejércitos. Entonces, nuestro corazón debe ser un corazón dador. Mire lo que nos dice Mateo 10:8. Den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otro, se les medirá a ustedes. Lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Denles a otro lo necesario y Dios les dará a ustedes lo que necesiten. En verdad, Dios le dará la misma medida que ustedes den a los demás. Si dan trigo, recibirán una bolsa llena de trigo, bien apretada y repleta, sin que tengan que ir a buscarla. Mire la poderosa palabra de Dios. Usted y yo, hoy más que nunca, tenemos que tener un corazón dador. ¿Cuántos hermanos se han acostado sin comer en esta situación en la cual el mundo, por haberse alejado de Dios, está viviendo? Dios quiere que la bendición que te da a ti y que me da a mí fluya hacia todo pueblo. Entonces no retengas la bendición de Dios. Dios te está diciendo que tienes que dar a Dios lo que le corresponde y dar a otro también. Dios te está dando bendiciones materiales para que ellas fluyan hacia los demás. Dios también te ha dado a ti talentos, te ha dado dones, te ha dado ministerio. Y mírese lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo 10:8. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Aquí podríamos nosotros fácilmente leer de esta forma: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen COVID-19, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron de gratis, denlo gratuitamente. Mis hermanos, cuántos talentos, cuántos dones, cuántos ministerios están parados hoy
en donde Dios está queriendo actuar a través de su pueblo. ¿Cuántas personas han muerto bajo este coronavirus y que se pudieron salvar si tú, que Dios ha puesto un don de sanidad a ti en tus manos, y de paso darle la salvación? Estamos dando lo que Dios nos ha dado a nosotros gratis. Dios nos va a pedir cuenta por todo lo que nos ha dado y nosotros lo hemos retenido. Ni las bendiciones espirituales que Dios te ha dado, ni las bendiciones materiales que Dios te está dando son tuyas. Son para que sean compartidas en el pueblo de Dios. Sean para bendecir al pueblo de Dios. Entonces, para tener una vida consagrada a Dios, tenemos que dar a Dios lo que le corresponde y a otros también. Recuerda de dónde te ha traído el Señor, cuántas necesidades pasaste y hoy en día estás bendecido, pero no, tu bendición no está fluyendo. El llamado, mis hermanos, hoy es tener una vida consagrada según la palabra de Dios. Y en Efesios 5, 15 y 16, para terminar, mira la palabra poderosa de Dios que nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dios ha puesto en ti el don de la vida. Dios ha puesto en ti un tiempo determinado sobre la tierra. Y el tiempo que Dios nos ha dado es igual para ricos y para pobres. ¿Qué tiempo del que Dios te dio a ti lo estás dedicando a la obra de Dios en donde quiera que tú vas? ¿Qué tiempo ocioso tienes? Escuchaba yo la predicación de un evangelista muy poderoso en Cristo Jesús, que Dios lo redarguyó. Como todos nosotros, muchas veces cometemos este mismo error. Estaba él viendo televisión y pasaba 1 o 2 horas viendo televisión y el Señor le habló: ¿qué tal si vendes ese televisor y le das eso a quien lo necesita? Y aparte de eso, el tiempo que dedica en ver televisión. Dios nos irá a pedir qué tiempo realmente le estamos dando al Señor. ¿Qué tiempo le estás dando tú a Dios? Que ese tiempo no es que se los dé, porque ese tiempo le corresponde a Dios. Entonces el Señor te da a ti bendiciones materiales, bendiciones espirituales, te da un tiempo de vida. ¿Y qué estás haciendo tú con el tiempo que Dios te ha dado? Piénsalo más de una vez y pídele al Espíritu Santo de Dios que te ayude en esto. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Estás tú aprovechando bien el tiempo? Recuerda que todo lo que se hace aquí en la tierra será lo que se hace aquí en la tierra, aquí se queda. Las cosas, las actividades materiales para las cosas materiales, pero las cosas
y el tiempo que inviertes en el reino de los cielos es para la eternidad. La pregunta es, ¿estás aprovechando bien el tiempo? Oremos, mis hermanos, para que el Señor nos ayude a tener esa vida consagrada. El primer paso, se lo voy a repasar, meditar en la palabra de Dios. Segundo paso, una vida de oración. Tercer paso, nuestra fe y confianza debe estar en Dios. Cuarto paso, depender del Espíritu Santo de Dios. Quinto paso, obedecer a Dios. Sexto paso, perdonar a otros. Séptimo paso, dar a Dios y a otros. El Señor viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. El Señor quiere que vivamos como siervos de Dios. El Señor quiere que tengamos una vida consagrada a Él. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Dios, bendito Rey, te alabo y te glorifico, Padre. Te pido, Dios, que seas tú a través de tu Espíritu Santo ayudándonos, Señor, a cultivar, a generar la disciplina, Dios, Padre Santo, que necesitamos para tener una vida consagrada a ti y que sirva de ejemplo y de buen testimonio, Señor, a todas aquellas personas que se mueven a nuestro alrededor, Dios. Padre, que esta palabra, Dios, cambie corazones, Padre Santo, oh Dios bendito, que convierta, Señor, a ti, Señor, muchas personas, Padre Celestial. En Cristo Jesús te lo pido, oh Dios, y te doy las gracias, Señor, por este momento. Amén y amén. Eres tú, la roca inconmovible, que sostiene mi corazón. Echas fuera todas las aflicciones, me liberas del dolor, porque para siempre tu misericordia a mi lado estará. Porque para siempre tu misericordia mi vida donará. Porque para siempre tu misericordia a mi lado estará. Porque para siempre tu misericordia mi vida donará. Haces que la oración en tu presencia se convierta en lluvia de bendición, porque escuchas mi voz en la alabanza, porque inclinas tu oído a mi clamor, porque para siempre tu misericordia a mi lado estará, porque para siempre tu misericordia mi vida donará. Sí, Dios, porque para siempre tu misericordia a mi lado estará, porque para siempre tu misericordia mi vida donará. Eres tú la roca inconmovible que sostiene mi corazón. Echas fuera todas las aflicciones, me liberas del dolor, porque para siempre tu misericordia a mi lado estará, porque para siempre tu misericordia mi vida donará. Sí, Dios, porque para siempre tu misericordia a mi lado estará, porque para siempre tu misericordia mi vida donará. Levanta tus manos al Señor y dale gracias por su misericordia. Aleluya. Sí, Dios, tu misericordia nuevas son
pruebas, oh Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu amor. Oh, sí, Señor. Hey, porque para siempre tu misericordia a mi lado estará. Oh, porque para siempre tu misericordia mi vida nos dará. Oh, Señor, tu misericordia siempre a mi lado estará, porque para siempre tu misericordia mi vida nos dará. Siempre tu misericordia, oh Señor, firme eres tú. Siempre Dios, tu misericordia también estará. Oh Señor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque eres el aire que respiramos, el aire que nos da vida, Señor.